Muy buenos días, amados hermanos. Espero hayan pasado una semana bonita y si no fue tan bonita, pues que haya sido por causa de las luchas que se tienen para vivir en santidad, en verdad, en justicia. Este es un nuevo domingo. Vamos a llevar hoy una enseñanza tanto para nosotros como para los que entran entre semana, los cuales invito cordialmente para que se suscriban y también hagan comentarios. Pues todavía no ha pasado nada de eso, pero ojalá en algún momento, no pierdo mi esperanza de que pase eso, de que el grupo hacia afuera también crezca bastante. Hoy vamos a tratar un tema. Pues no es raro para ninguno de nosotros porque vamos a hablar del Señor Jesucristo, solamente del Señor Jesús. Vamos a mirar algunas cosas de Él y la tarea es pues cómo cada uno cabe en ese molde, en el molde del Señor Jesucristo. ¿Cómo estamos nosotros dentro de ese molde? Como hablábamos el otro día, hay veces queremos nosotros moldear a Cristo a nosotros, pero resulta que ahí fracasa uno porque no hay fruto para vida, ni fruto de esperanza, ni fruto de nada, ¿cierto? Entonces, para nada bueno. Pero cuando uno es el que se amolda al Señor Jesús, porque Él es nuestro molde perfecto, eterno, santo, justo, verdadero y todo lo demás que se venga a la mente, entonces la vida es otra, aún en medio de las aflicciones por causa de las situaciones que se nos presentan alrededor, porque las invitaciones a pecar son cada instante. Dice la escritura que el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar, y eso no es cada vez que el man se acuerda, sino todo el tiempo está ahí mirando a ver qué puertica encuentra abierta para colarse y hacer que los hijos de Dios empiecen a vivir lo que no les corresponde vivir. Entonces vamos a empezar la mañana de hoy mirando un versículo. Lo vamos a meditar un poquito. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Hermano Alex, despacio, con profundidad, como si estuviéramos entendiendo lo que está diciendo el Espíritu Santo. Por favor. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Esta es NBI. Voy a leer otra. Dice acá: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Muy bien, gracias Alexander. Entonces nos está afirmando que somos extranjeros y peregrinos, y a esos extranjeros y peregrinos se les hace un ruego que se abstengan, que se aparten, que dejen los deseos carnales que batallan contra el alma, contra la mente, contra la voluntad, contra las emociones. Que se aparten de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué pensamiento le llega a su corazón con esta frase que está ahí escrita? Es solamente como la introducción a la mañana de hoy y empezamos la reunión ya sobre el tema que vamos a tratar hoy. ¿Quién quiere participar esta mañana? Pues compartir con nosotros lo que entendió. Lo que llega a mi corazón es que el Señor todo el tiempo nos está preparando y nos instruye a tiempo. Bien, hoy vamos a hablar del Señor Jesús, un poquito, solo de Él. Y usted es el que va a concluir al final cuál es la bendición que recibe al saber un poco más del Señor Jesús. Yo no sé cómo se imaginará usted a ese niño, ese bebé que nació allí en un pesebre y que tuvo 2 años y que tuvo 3 y que tuvo 4 y que tuvo 5 y 10 años y 11 años. ¿Cómo sería la vida de ese niño en ese territorio, en esa cultura, en ese pueblo donde vivía? ¿Cómo sería la vida de él? Pero ¿cómo sería la vida de él después de los 12 años que confiesa que es hijo de Dios? Porque lo descubre, por lo que su mami le cuenta, por lo que estudia las escrituras, por sus reuniones cuando se metía a las sinagogas a escuchar a los doctores de la ley, a los maestros, a todos ellos hablar de la palabra. ¿Cómo sería la vida de él? ¿Cómo vivió? ¿Cuáles eran sus actividades diarias? ¿Qué hacía? ¿Qué no hacía? Hasta los 30 años que salió a la luz pública como hijo de Dios, como Mesías, como la palabra de Dios prometida a la humanidad, como aquel hombre que aparece para restaurar una relación que estaba rota, con el propósito de que los que estaban muertos y creyeran en él tuvieran vida. ¿Cómo sería la vida del Señor Jesús? Pues estas preguntas que les hago, las hago para que en sus estudios bíblicos también estudien al Señor Jesús histórico, que puedan ver en dónde vivía, cómo vivía, qué pensaba la gente, en qué trabajaba, en qué pasaba sus días. Se encerraba en su cuarto, no salía porque le tenía miedo a salir, o no sé, cosas. Yo digo cosas para que tengamos como ese deseo profundo de averiguar quién es Él. Y les voy a decir que a la medida que estudien un poco sobre el Señor Jesús, que caminó sobre la tierra, vamos, porque también eso es para todos, vamos a crecer un poquito más en la comprensión de nuestra vida también sobre la faz de la tierra. Sí, como leímos ahorita en
en Primera de Pedro 2:11, él pudo entender que también era extranjero y peregrino, que él no tenía aquí nada en la tierra para que lo atara a la tierra ni nada, que si él lo pudo entender, si, cómo lo viviría. Hay muchos textos bíblicos que aportan bastante a ello, pero también hay escritores no creyentes, pero que escribieron historia de ese momento, quiénes estaban allí, cómo se movía el ambiente cultural, político y demás. Eso, si usted se mete a estudiar, eso lo va a encontrar y va a tener una muy buena información que nos va a llevar a entender al Jesús hombre, no al Jesús Dios escondido por 30 años, escondido porque no se dejó ver, no se supo nada de él, se dedicó seguro a trabajar. Yo no sé, usted lo va a averiguar, pero necesitamos conocer a ese Jesús hombre un poco más, instruirnos en eso, que eso nos va a ayudar para nuestra vida práctica diaria. Bien, empecemos con el Señor. Empecemos un poco a mirar cosas de él en las lecturas que vamos a hacer. Son varias lecturas con un poquito de énfasis. Vamos a hablar solo de él y nada más que de él. Entonces vamos a mirar, hermana Milena, Primera de Pedro 2, 21 en adelante hasta el 25. Vamos a mirar algunas lecturas en el Nuevo Testamento, pero también vamos a ver unas 2 o 3 en el Antiguo Testamento. Ya esta invitación se las he hecho ya varias veces con el propósito de pues que tengamos más bien la información completa sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Primera de Pedro 2, del 21 al 25, por favor, Mile. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzgaba justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bien, gracias, Mile. Con mucho orden, como ustedes siguieron la lectura, en su Biblia, levanta la manita, aquel que vaya mirando en ese texto, todo lo que el texto dice de Jesús. Que yo veo que el texto dice esto. Una cosita para darle oportunidad que otro diga otra cosa y otra cosa. Por favor. Se haya pecado en él. ¿Que no había pecado en él? ¿En qué versículo? Versículo 22. Muy bien. No hizo pecado. Ni se halló engaño en su boca. Muy bien. No hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Eso está diciendo del Señor Jesús. Bien. ¿Quién más? Dice que nos dejó su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Perfecto. Me parece increíble. Muy bien. ¿Quién más? Felipe Ortiz. Que cuando le maldecían no respondía con maldición, ¿sí? Digo, como que no respondía con ofensa, lo que Gracias. Bueno, ¿alguien más? Que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, en el madero. Muy bien. ¿Qué más podemos ver ahí? Que cuando padecía no amenazaba. Bueno, cuando padecía no amenazaba. Eso está, ¿en dónde está? ¿En qué versículo? 23. No amenazaba. Muy bien. ¿Quién más levantó la mano? Que padeció por nosotros. Padeció por nosotros. Dice que él encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué bueno, muy bueno. ¿Fuimos sanados? ¿De qué manera fuimos sanados? Por su herida, dice ahí. También dice que es el gran pastor y obispo de nuestras almas. Y así sucesivamente, ese texto va a decir cosas del Señor Jesús que nosotros tenemos que enterarnos, tenemos que buscarlas, tenemos que verlas. Eso, ¿a mí de qué me sirve saber todas esas cosas, cierto? ¿En qué me benefician? Por ejemplo, uno se podría hacer esas preguntas. Entonces hay frases muy particulares que vamos a tocar en esta mañana y es, para esto fuimos llamados, punto y coma, para esto tocaría mirar lo anterior a ver para qué fuimos llamados. Y dice el por qué, porque también Cristo padeció por nosotros. Y vamos a tomar un poquito esa situación en todos los textos que vamos a ver. Cristo padeció por nosotros. ¿Cuál fue el padecimiento de Cristo por nosotros? Eso ya lo hemos visto muchas veces, pero hoy lo vamos a recalcar, porque digamos que vamos a iniciar como un trabajito bien bonito en nuestra alma de entrar entre semana como grupo en oración. Anoche ya iniciamos, entonces vamos a empezar a
iniciar como grupo de iglesia a orar y a orar y a orar. Por muchas razones. Una de las razones más importantes que yo veo es que nuestra fe no mengüe. Por eso la parte que más me llama la atención dice, Cristo padeció por nosotros. Cristo padeció por nosotros. La causa por nosotros. El propósito era que nosotros no podíamos padecer por Él. Es Él el que iba a padecer por nosotros. Y dice, Cristo padeció por nosotros. Entonces eso tiene que estar en nuestra mente para que nosotros podamos entrar en oración al Señor, no como una queja, sino como una alabanza, como ese manifestarle al Señor nuestra necesidad diaria de Él, sobre todo de Él. Bien. Pero dice aparte, coma, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, obviamente necesitamos saber cuál fue el padecimiento del Señor Jesús que nos queda como ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. ¿Sería el sufrimiento de ir a la cruz? ¿Sería el látigo que a él le dieron? ¿Los clavos que le pusieron en sus manos y sus pies? ¿La espada que atravesó su costado? ¿Cuáles serán los padecimientos del Señor Jesús que nos sirvan como ejemplo o que nos dejaron como ejemplo para seguir sus pisadas? Todo eso es bueno, es muy sencillo, ya lo hemos visto, pero es bueno repasarlo, es bueno verlo para que nosotros podamos entender un poquito más lo que significa ser hijos de Dios. Bien. También dice el versículo 22 que lo vamos a tener muy en cuenta asociado con padecimiento. Dice el versículo 22, este Señor Jesús que caminó sobre la faz de la tierra, que creció en sabiduría, en gracia, en estatura y gracia para con Dios y los hombres, lo que quiere decir que estudió la palabra, que se alimentó de ella, dice así, el cual, ese que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Eso es supremamente interesante para nuestra vida práctica diaria, eso ya cada cual lo va a ver, ¿cierto? Pero creo que es como la base de lo que vamos a ver esta mañana, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Eso es realmente maravilloso para nuestra vida de creyentes. ¿Cuántas luchas tenemos a diario? A diario. Pero ¿cuáles son nuestras luchas? Que no tengo plata, o que no tengo salud, o que me miraron mal, o que me miraron bien, o que yo no sé. Esas no son las luchas de las que está hablando acá. Las luchas que dice que padeció o que se padecen son otras. Son otras luchas y que vamos a mirar en el transcurso de esta enseñanza. Al Señor lo maldecían y no respondía con lo mismo, estando sobre la tierra. Cuando padecía, no amenazaba a nadie. Oraba a Dios y encomendaba esa situación a su papá. Eso era lo que él hacía. Además de todas esas cositas, él llevó nuestros pecados en su cuerpo cuando fue llevado a la cruz. Los pecados suyos y míos los llevó él en su cuerpo para darnos vida. Y además dice que por esa herida fuimos todos sanados. ¿De qué fuimos sanados además de eso? Que en un tiempo nosotros éramos ovejas descarriadas, pero que tenemos un pastor y obispo. ¿De qué? De nuestras almas, Tan interesante, ¿cierto? Por todo lo que hemos visto durante todos estos años, en donde está el campo de batalla de todo creyente, y es en la mente. Entonces él es el pastor y obispo de nuestra mente, de nuestra alma, de mente, de la voluntad, de las emociones, pastor y obispo, él nos pastorea, para que pensemos como él, hablemos como él, decidamos como él. Creo que suficiente pastor tenemos nosotros, eterno, para poder buscarlo y que nuestra vida siga renovándose, siga transformándose día con día. Una muy buena lectura. Voy a mirar el capítulo 3 ahí enseguida de Pedro, una invitación que les hago, estudien la carta primera y segunda de Pedro. Increíble. Si ustedes quieren las estudiamos, ustedes me dicen estudiemos la carta de Pedro y buscamos un día por la nochecita entre semana y la estudiamos. Desafortunadamente, lo digo con pesar, son muchas las veces que he hecho esta invitación y pues no se nos ha dado, por la razón que sea no se nos ha dado, pero yo sí los invito de verdad a estudiar la escritura. Mira, digamos que las señales históricas, proféticas de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo se están dando a una velocidad tremenda. El amor está menguando, la maldad está creciendo, las guerras, todo lo que ustedes quieran, los pensamientos, la unificación de pensamientos a nivel del mundo, todo esto está escrito y todo eso se está dando. Pero también sé que Dios le está mostrando a muchos hermanos sobre la tierra, me incluyo, que su venida está ahí nomás. He podido ver en mis sueños cosas que de verdad son extraordinarias, y he escuchado a otros hermanos dando testimonio de lo mismo. Y esto no es emocional, se los aseguro que no es de emociones, porque ni siquiera uno se acuesta, ay Señor, yo quiero pensar tal cosa o quiero que me muestre tal cosa. No, yo no, eso no. Pero sí le digo a Dios que me hable, que me muestre, que me diga los tiempos, para estar apercibido todo el tiempo con Él, ¿cierto? Entonces, yo les puedo asegurar por la palabra, por lo que Dios habla, por lo que Dios es, que su regreso es inminente su regreso. Entonces Él dice, oye, mira, yo te dejo ejemplo para que sigan mis pisadas. Soy el pastor y el obispo de sus almas. Les quiero enseñar en este último tiempo, ya así con premura, lo quiero decir yo,
cómo debe ser la vida de un creyente extranjero y peregrino sobre la tierra. Quiero que ustedes puedan vivir eso, saborearlo, gozársela toda, porque los tiempos no van a ser buenos tampoco para la iglesia. O sea, ¿cómo vamos a afrontar nosotros situaciones tan tremendas como las que ya están y las que han de venir, espiritualmente hablando, físicamente hablando, de todas las formas? Entonces, el Señor habla y uno, bueno, Dios bendito, ayúdanos en esto. Entonces, la invitación es a estudiar. Las cartas de Pedro, las cartas de Juan son realmente increíbles para estudiar. Pues ni qué decir las de Pablo, pero la invitación que quiero hacerles es estudiar las dos cartas de Pedro. De verdad que son muy preciosas. Bien, entonces dice, primera de Pedro 3:8 dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuántas veces padeció? Una sola vez. ¿Quién? Cristo. Señor Jesús padeció una sola vez por los pecados. Muy clarito dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La pregunta mía es, ¿dónde estamos? En su mente, ¿usted dónde está? En su espíritu, ¿usted dónde está? Para poder ir hilando todo lo que vamos hablando esta mañana, ¿cierto? Siendo a la verdad el Señor Jesús muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Bien, otra vez la palabra padecer. Ahí dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Por los pecados cuántas veces? Una vez. ¿Por los pecados de quién? Suyos y míos. Una vez. Bueno, no voy a decir eso. No quiero decir, pero bueno, sí lo voy a decir. Pero ¿cuántas veces padeció siendo tentado? Muchísimas, porque fue tentado en todo. Pero ¿qué leímos ahorita? Que cuánto pecado se halló en él, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, porque dice más atrasito, dice, Cristo padeció por nosotros. ¿De qué manera padeció Cristo por nosotros? Sí, él fue a la cruz y llevó nuestro pecado en su cuerpo y tuvo que quedar separado de su papá, no sé por cuánto tiempo, instantes, lo que sea que haya sido, pero quedó separado. Pero padeció por nosotros. ¿Pecó? No pecó. ¿Le tocó clamar? Sí, le tocó clamar, lo hemos leído. Suplicar al que le podía librar de la muerte. Bueno, dejémoslo ahí. Miremos el capítulo 4. Señora Nelcy, por favor, capítulo 4 de Primera de Pedro, versículo 1, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ahí nomás, porque vamos a hablar de quién, solamente del Señor Jesús, ese que caminó sobre la faz de la tierra, no del resucitado todavía, sino del que caminó sobre la faz de la tierra. Entonces dice aquí, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armémonos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Cómo entendemos eso? ¿Alguien tiene otra versión para ese versículo 1? Que sea, digamos, que tenga el mismo contexto que hay ahí, que no se va a salir de esa, porque hay unas traducciones realmente regulares. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el... Bien, otra, ¿hay otra? Me parece muy buena. ¿Cuál leyó, José? NBI. Ok, qué bueno. ¿Otra traducción tienen, por favor? Por eso, así como Cristo sufrió en su cuerpo, adopten también ustedes igual disposición, pues el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Yo tengo esta nueva traducción muy bien. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo él, y están listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Les voy a sugerir que si tienen la TLA, la leamos. Leamos la TLA, que entra en el contexto de lo que se está explicando esta mañana. Despacio, con buena letra. Ustedes deben estar dispuestos a sufrir, así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecando. Entonces, ¿cuál es ese padecimiento y ese sufrimiento que tuvo Cristo? ¿Cuál es el que nos invita a nosotros a también tener, ¿cierto? Con un propósito. ¿Cuál es el propósito de sufrir como Cristo sufrió? No seguir pecando. Terminar con el pecado. ¿Cuándo terminó Jesús con el pecado? Una pregunta que se me ocurre ahorita hasta curiosa. Al no haber pecado. Al no haber pecado, porque fue tentado en todo, pero pecó. No, antes de ir a la cruz ya el pecado estaba vencido, porque si no, no hubiera podido ir a la cruz. ¿Y a nosotros qué nos dice? Que si sufrimos como Cristo, ya no seguirán pecando. Dice que nos armemos de qué, en el versículo 1, capítulo 4. Del mismo pensamiento. Del mismo pensamiento. Dice, armémonos del mismo pensamiento, porque si usted padece en la carne como Cristo padeció en la carne,
¿qué va a pasar? Vamos a terminar con el pecado. No porque Él no haya vencido. Mire, nosotros lo hemos visto muchas veces, creo que Jenny ha explicado bastante eso, de la entrada a la tierra prometida. Dios les dice al pueblo de Israel, oye, mira, les voy a dar una tierra que fluye leche y miel, pero hay estos, están estos, yo ya los vencí, los derroté, ustedes los tienen que echar fuera, ustedes los tienen que echar fuera. Y los pocos que pudieron entrar a la tierra prometida, porque los demás se quedaron por no creer, pues, porque la palabra de Dios no iba acompañada de fe, ¿los echaron fuera? No los echaron fuera, no los echaron fuera, más bien se contaminaron con todos los que estaban en esa tierra prometida, dejaron algunos, digamos que les gustó algo de los que vivían allí y no los mataron. Ahí dice que para que les pagaran tributo. Exactamente. Por alguna razón los dejaron y esa es una, billetico, ¿cierto? Pero mira esta invitación. Oye, esto es hermosísimo, hermoso. Él venció el pecado antes de ir a la cruz. A la cruz fue para vencer el pecado suyo y mío, para derrotarlo definitivamente. Y a nosotros nos dice que nos armemos del mismo pensamiento de Cristo, que derrotemos el pecado, que no dejemos que el pecado nos domine, que no reine en nuestro cuerpo mortal el pecado. Eso es lo que nos está diciendo, que lo dominemos, que está vencido, que lo echemos fuera. Anoche en oración veíamos que hay unas montañas. El Señor dice, si usted ora creyendo, primero dice, crean en Dios, dice el Señor Jesús. Si usted ora a la montaña, este monte, le dice, desarraiga y échate en el mar, fuera de aquí, eso tiene que pasar, porque el Señor lo dice que tiene que pasar. Entonces, ¿cuántas cosas podemos tener en la mente que necesitan ser desarraigadas realmente para tener el mismo pensamiento? ¿Cuántos? Mire, yo he hecho muchas veces la misma pregunta, pero hoy el énfasis es más grande. ¿De verdad padecemos a causa de resistirnos al pecado? ¿De verdad padecemos a causa de resistirnos al pecado? Yo en ocasiones siento vergüenza, se los digo, vergüenza, porque en lugar de padecer hay veces parece que uno se deleitara en muchas cosas que no son y que son contrarias a Dios. Y el Señor no nos está acusando, el Señor nos está hablando de Él para decirnos, oye, ármense del mismo pensamiento, caminen como yo. Si lo maldicen, no se le va a caer un brazo, dejen lo que digan. Si lo que sea que otro le haga, no conteste con la misma, más bien que la gente se sienta avergonzada porque no recibió lo mismo que ellos quieren dar. Y eso es una lucha, eso es un padecimiento para no vivir conforme el mundo vive, que al contrario se asombren, este man no va como todos igual, es diferente a las demás personas. Eso es un padecimiento, una lucha brutal. Armémonos del mismo pensamiento, dice la Escritura. Increíble para estudiar eso. Juan, capítulo 15, Catherine Acevedo. Vamos a mirar algunas cosas que el Señor Jesús usó como herramientas, como armas, dice la Escritura, para enfrentar todas las tentaciones que le llegaron. Si recordamos nomás las tentaciones en el desierto, Él usó las armas del Señor para enfrentar cada tentación, lo que no hizo el primer Adán. El primer Adán no fue capaz de enfrentar, no quiso enfrentar las tentaciones que le llegaron. Jesús las enfrentó todas. ¿Cómo? Juan 15, señorita Catherine, versículo 10. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿cómo soportó las aflicciones el Señor Jesús? ¿Cómo soportó todo eso que vivió mientras estuvo en la tierra? Esos padecimientos. ¿Cómo lo hizo? ¿Alguien me puede ayudar según ese versículo y según toda la Biblia? Por amor. No le pude escuchar. Amor. Guardando sus mandamientos. Guardando los mandamientos de su Padre. Guardando los mandamientos de su Padre, dice ahí. Y ese guardar los mandamientos de su Padre traía un fruto para él, un fruto maravilloso, que era permanecer en el amor del Padre. Permanecer, no venir de visita, de vez en cuando no, sino permanecer en el amor del Padre. Entonces yo les pregunto, ¿cómo está nuestra permanencia en el amor del Padre? ¿Cómo está nuestra permanencia en ese amor que lo que hace es proteger, cuidar, fortalecer, establecer, dar identidad, hacernos sentir lo que realmente somos o hacernos vivir o permitirnos saborear sí lo que nosotros somos como hijos de Dios? Lo que hizo el Señor Jesús. Por eso dice, ármense del mismo pensamiento que yo tenía. Entonces aquí la invitación es, el Señor Jesús permaneció en el amor, caminando sobre la paz de la tierra. Y entonces, ¿cómo lo logró? Poniendo en práctica los mandamientos de Dios. Renueve su mente, presente su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable todos los días, no un ratico, todos los días, a toda hora, en una comunión constante con nuestro Padre Celestial. Esa es una invitación extraordinaria para cualquiera de nosotros. Y entonces, al guardar sus mandamientos, ponerlos por obra, vamos a permanecer en su amor. El amor que es alto, profundo, ancho, el amor que guarda, que protege, que cuida, el amor que nos hace padecer con la frente muy en alto, entendiendo que ese padecimiento lleva como propósito terminar con el pecado que nos asedia. Ese es el propósito de todo esto que el Señor nos está hablando esta mañana. Filipenses capítulo 2.
familia Ramírez Peña. Yo les dije que íbamos a leer bastantes escrituras y de eso se trata esta mañana. Estamos conociendo un poquito más profundamente al Señor Jesús. 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien. ¿En qué condición estaba? Condición de hombre. O sea, como igual a nosotros, ¿cierto? Tal cual, como nosotros. Estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo. ¿Qué significará eso? ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Alguien que me ayude con esa frase. Se humilló a sí mismo. Se negó a sí mismo. Se negó a sí mismo. O sea, cuando Él se niega a sí mismo, ¿qué está diciendo? Eso lo vimos en una Su voluntad, Dime. que es lo que hace el deseo del Padre, no su voluntad. Muy bien. Esa es, digamos que la llave que abre la verdad sobre seguir a alguien. Jesús se humilló a sí mismo para poder seguir, el que se negó a sí mismo para poder seguir a su Padre. Entonces él dice, se humilló a sí mismo en la condición de hombre y humillándose, ¿cómo se humilló? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A nosotros no nos tocó ir a él sí, pero ¿cómo se hizo? Obediente a sus mandamientos, guardado en el amor del Padre. Realmente extraordinario. A mí me parece todo esto supremamente lindo, que siendo un hombre como usted y yo, tomó la decisión de seguir a su Padre. ¿Cómo lo sabemos? Ahí dice, se humilló a sí mismo, se despojó, se negó a sí mismo, dijo, no quiero hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Quiero hacer lo que Él dice que haga, punto, no más, no quiero hacer nada más. Y a eso se dedicó. Entonces, el amor del Padre formó alrededor de Él como una especie de muro y antemuro para que el pecado no lo dominara, porque decidió que eso era su vida. Y era tentado, sí, y padeció y le tocó clamar también, pero salió victorioso de todo ello. Y es la victoria que Él quiere que nosotros vivamos. Él quiere que nosotros vivamos así, en lo que Él ya ganó por nosotros, pero que nosotros nos tenemos que apropiar de eso. Y si todavía hay enemigos en esa tierra que fluye leche y miel, hay que echarlos afuera, por gigante que sea. Mira lo que nosotros vimos, dijeron los 2 espías, 10 de ellos, fue gigantes, éramos como langostas delante de ellos, o sea, nos van a devorar donde nos metamos a esa tierra. Pues si nosotros parecemos una langosta frente a un pensamiento muy grande, Jesús ya venció y nos invita a creer que Él ya venció. Y eso va a echar fuera ese tipo de gigantes que pueden haber en nuestra mente. Pareciera una clase de párvulos, ¿cierto? Pero vale la pena escuchar al Señor en ese tema, que se muestre como Él es para que nosotros seamos como Él. Bien. Ay, Señor, gracias por tu palabra. Hebreos capítulo 2, hermana Egna, por favor. El Señor guardó los mandamientos de su Padre y vivía en su amor. El Señor se humilló a sí mismo, dice la Escritura, que es otra de las cosas más extraordinarias que nos enseña para poder seguir a su Padre. Hebreos 2, 17 y 18, hermana Egna, por favor. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermana Egna, una preguntita. ¿Qué leyó? Bueno, digamos que en el primero estábamos hablando del ejemplo que él nos dio, que él nos daba, y veo acá que él nos está enseñando cuando somos tentados, que él nos da esa enseñanza de cómo él nos socorre cuando nosotros somos tentados. Bueno, voy a volverlo a leer para preguntar algunas cositas, por favor. Dice así, por lo cual el Señor Jesús debía ser semejante en todo a sus hermanos, con un propósito, venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Con qué propósito? Para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, ¿cómo padeció? Siendo tentado en todo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué pasa si guardamos los mandamientos de nuestro Padre? ¿Qué pasará si los guardamos, los ponemos por obra? Permanecemos en su amor. Permanecemos en su amor. Por favor, estén acá, mira, estén acá, se los digo de verdad, estén acá. Permanecemos en su amor. Bien. ¿Jesús nos dio ejemplo de seguir a su Padre? Sí. Se humilló a sí mismo. Mucho no deseó hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y eso se llama ser seguidor. Bien. Decidió humillarse a sí mismo. No seguir pensando en lo que sabe, en lo que tiene y en lo que puede, sino en lo que Dios dice y como lo dice y a la hora que lo dice. Eso decidió el Señor Jesús. ¿Qué más hizo el Señor Jesús? Dice, según el Espíritu Santo, Él debía, dice el versículo 17 de Hebreos 2, Él debía, no era de otra manera, ser en algunas cosas semejante a sus hermanos. Por eso es 100% Dios y 100% hombre, porque un 100% era como sus hermanos y el otro 100% no. No, eso no dice ahí. Ahí dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos, en todo. Por eso es tan bueno y tan interesante estudiar cómo fue la vida del Señor
Señor Jesús en esos 30 años. Y le aseguro que van a descubrir cosas extraordinarias y bonitas ahí, que van a afianzar nuestra fe. ¿Con qué propósito tenía que ser en todo semejante a nosotros? Para poder ser misericordioso, para poder ser misericordioso. ¿Les parece poquito, mucho? ¿Cómo lo ven? Si no hubiese sido semejante a sus hermanos, ¿hubiese sido misericordioso? No. Por eso el Señor nos deja ejemplo para que sigamos sus pisadas y nos armemos de su mismo pensamiento, porque si no, nosotros tampoco somos misericordiosos ni siquiera con nosotros mismos, ni siquiera con nosotros mismos. Ese debe ser nuestro pensamiento todo el tiempo, el que Él nos dice que tengamos, del cual nos dice que nos armemos, porque Él se armó de todo, en todo fue semejante a sus hermanos, en todo, para poder ser misericordioso y además un fiel sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir eso? Que iba a presentar el sacrificio perfecto, por usted y por mí. Bien, en todo tenía que ser semejante a nosotros, porque dice el versículo 18, Él mismo padeció siendo tentado en todo, dice la escritura también. Como Él pasó por esa, es poderoso para socorrer a quienes, a los que son tentados. ¿Cómo es Él? Luego, ¿por qué necesita ser poderoso? ¿Qué le dio ese poder? ¿Por qué Él es poderoso? ¿Por qué está puesta esa palabra ahí? Él mismo padeció siendo tentado, ¿cierto? Que se hizo semejante a nosotros, en todo. Entonces, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Eso qué le dice a su corazón, a su ser? Que tiene autoridad, ¿no? ¿Cómo la ve? La veo porque, por ejemplo, una persona como hablábamos un poco anoche, alguien que es experto o que tiene un control de algo, es autoridad de ello, como un profesional que sabe mucho de un tema, es autoridad de esa materia. Entonces dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, pero no cayó en tentación, fue tentado y padeció en ello, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Quién más sino alguien que ya padeció, que ya pasó por ese lugar, tener el poder de socorrer a quien está padeciendo o quien está pasando por ese lugar? ¿Qué le dio el poder? Que haya pasado por la prueba y haya vencido, pienso yo. Muy bien, que no se halló pecado ni engaño en su boca. Eso lo hace poderoso para socorrer a Giovanni, a Felipe, a cualquiera de nosotros, para socorrernos. Increíble que eso nos haga poderosos para poder ser misericordiosos nosotros con otro también y poder socorrer y no acusar y no menoscabar la vida de otro ni menospreciar a otro. Llámese quien se llame y esté viviendo lo que esté viviendo. En estos días hemos estado trabajando con 2 hermanos en la fe que llevan vidas realmente difíciles, muy difíciles, personales, de debilidades personales que no han podido dejar y están ahí trabajando y en esas luchas tan brutales. A mí me quedaría fácil juzgarlo, mire este man hace esto, mire este man hace lo otro, luego quién dijo que un creyente haciendo bla, 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 bla. Pero cuando uno empieza a estudiar la escritura y me dice que la única manera para yo no murmurar de nadie y ser misericordioso es que sea poderoso, o sea, que pueda vencer cada vez que la tentación viene a mí, cada vez que el pecado me asedie y yo pueda vencer, ¿cómo me hace? Poderoso para ser misericordioso con otro, para poder socorrer a otro y no acabarlo de hundir. Esto es increíble, muy increíble. Y hay que tomar decisiones de esas, porque él dice, ármese del mismo pensamiento que yo, despójese de sí mismo, sea mi seguidor. Y esto significa ser seguidor del Señor Jesucristo. Eso es lo que significa ser seguidor. Seamos poderosos, que así podremos socorrer a los demás. Es más, siendo poderosos, socorriendo a otros, nos fortalece a nosotros, hace que la permanencia en el amor de Dios nos haga más fuertes para vencer cualquier tentación que se nos acerque, porque tenemos la palabra de Dios, porque nuestra vida es el mandamiento de Dios. Entonces eso genera una serie de frutos y de bendiciones para nosotros, que es permanecer en el amor de Dios, que es poder vencer, poder ser poderosos para poder socorrer a otros, etcétera, etcétera. Hermana Eva. Estaba pensando que la única manera de que uno pueda enseñar a alguien algo es ya uno saberlo, o mejor dicho, ya haberlo vivido, ya saberlo cómo se hace. Por ejemplo, si yo quiero enseñarle a mi hijo a hacer arroz, pues yo tengo que saber hacer arroz. Entonces yo tengo que decirle, vea, se echan tanta agua, se hace esto, se hace tal. Es la única manera de yo poder enseñar. Entonces eso es lo que hizo Jesús. El primero lo hizo en su propia carne, en su naturaleza humana, él lo hizo. Y de esa manera me está enseñando hoy a mí para que yo pueda enseñárselo a otros. Eso es lo que he podido ver. Es muy bueno. La cosa es, ¿estamos dispuestos a padecer por esa verdad que hoy sabemos? Porque el Señor Jesús hizo suyo su mandamiento, conoció la verdad y dice que padeció lo indecible porque quería vencer el pecado y lo venció. No se halló engaño ni pecado ni nada en él. No, una vez dijo por ahí a los escribas y fariseos, ¿por qué pecado me acusan? ¿Por cuál pecado me quieren ustedes matar? No, pecado no tiene. Entonces, el que lo estaba juzgando sale y dice al pueblo, yo no hallo nada en él, o sea, no veo ninguna situación para poderlo matar. No hubo alguien, uno solo, que pudiera testificar
significara en verdad que él iba a la cruz porque había pecado. Fue a la cruz porque yo pequé, no porque él pecó, porque yo pequé fue a la cruz, no más. Capítulo 3 de Hebreos, hermana Alejandra Acevedo, si está ahí, versículos 1 y 2, si puede leer. Quiero leerles mientras Alejita busca, voy a leerles un poquito este versículo. Dice Hebreos 4, dice, por tanto, versículo 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer, sino que se compadece porque fue tentado en todo, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Increíble, a mí me parece increíble, yo no sé, pero a mí sí me parece increíble todo esto en el sentido de que está ahí y que a uno le cuesta vivir lo que ya está dicho por el Señor y que tenemos un ejemplo clarito de que está ahí, que de verdad se puede, que de verdad se puede. Perdón, Hebreos 2, ¿qué? Hebreos 4, 14 y 15. Ah, ok, perdón. Entonces, ¿qué dice el versículo 16, hermana Aleja? Sí, ¿qué dice el 15 del 14, del 4? Por tanto, No, Alejita no, Milena, ya Alejita. El versículo 16 del 4. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Otra vez, por favor. Si logramos entender esto, por favor, otra vez. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué necesitamos, Milena, hacer? Acercarnos, nada más. Gracias. Confiadamente. Muy bien, muy bien. Dice sin pecar, ¿no? Confiadamente, porque ¿qué es lo que vamos a hallar? Socorro. Vamos a hallar socorro. Oye, acerquémonos, porque ¿qué distancia hay? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué me distancia? ¿El pecado me distancia? Pues acérquese, que Él me va a dar socorro para esa situación que estoy viviendo. Él me va a enseñar como esta mañana cómo vivir delante de su presencia. Eso es lo que Él va a hacer. Pero si no nos acercamos y seguimos en nuestra fuerza y peleando nuestra carne y pelee, eso no lo vamos a conseguir. Siempre la carne va a ganar. No me parece tan malo, porque en ocasiones pareciera que fuera religioso cuando se dice algo, pero esto no es de ser religioso. Esto es de armarnos con el mismo pensamiento que Cristo tuvo, despojarnos a nosotros mismos y ser seguidores de Cristo, ser seguidores de ese hombre que pudo vencer el pecado en la carne. Nunca entró, nunca abrió una ventana, nunca abrió una puerta, como lo vamos a ver ahorita y lo vimos anoche también. Capítulo 3, 1 y 2, Alejita, por favor. Alejandra Acevedo. por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces dice aquí, por tanto, después de todo lo que hemos hablado, muchachos y muchachas, y nos dice el Espíritu Santo, por tanto, hermanos santos, y nos dice otra cosa, participantes del llamamiento celestial, consideremos aquel que se despojó, que se humilló, que se hizo hombre, que fue semejante en todo a usted y a mí, que fue semejante, considerémoslo a él. ¿Qué significará? Consideremos a nuestro apóstol, a nuestro sacerdote. Imitemos, analicemos, pensemos, estudiemos, veamos si vale la pena ser como él. Consideremos ese tema, considerémoslo a ver qué pasa, ¿cierto? Porque él fue fiel al que lo constituyó y a mí me está diciendo que soy un hermano santo, participante del llamado celestial. Tenemos que ser fieles a ese llamado, a quien nos constituyó como santos en ese llamado y participantes del llamado celestial. Por tanto, hermanos, Espíritu Santo es precioso, muy precioso. ¿Cuán importante es estudiar al Señor Jesucristo? Absolutamente importante saber quién es ese hombre, no saber, sí que él fue hombre y para discutir con otros que no, que él es hombre, no, que es Dios. Pero yo ni sé por qué es hombre, porque tampoco lo he escudriñado. ¿Qué me demuestra que él fue semejante en todo a mí? Entonces se necesita estudiar un poco para poder saber de él cosas. Dice esta otra porción de la escritura, el versículo 8 del capítulo 5, dice así, y aunque era hijo, muchas mayúsculas aquí, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Cómo se aprendió obediencia? Si yo no padezco, si no le digo al pecado no, ¿cuándo voy a aprender obediencia? Si me dejo dominar por el pecado, ¿cuándo voy a aprender obediencia? Y tenemos alguien que nos dice, oye, ármate del mismo pensamiento que yo, y ¿sabe qué? Padece sí, porque si usted no lucha contra el pecado, contra aquel pecado que lo asedia, nunca va a aprender obediencia, porque no va a salir
salir victorioso de ninguna, sino que todas lo van a azotar y le van a ganar y lo van a dominar. Pero el día que usted domine, dice ahí, entonces va a aprender obediencia, va a tener un fruto maravilloso, hacer nuestros los mandamientos del Padre. Y ese hijo que aprendió obediencia, también fue perfeccionado, dice, y habiendo sido perfeccionado, como así que el Señor Jesús fue perfeccionado, pues creció en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, y necesitaba estar 24/7 en oración, clamando a su Padre, necesitaba escuchar a su Padre, ver a su Padre, y si no se sentía que se iba a morir, porque la muerte lo asediaba por todo lado, y no la muerte de la cruz, sino el pecado, igual que hoy, no cambia la historia. Entonces, como él fue perfeccionado y aprendió obediencia, entonces fue el autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? ¿Para todos los que le creen? ¿O como dice la Escritura? Alguien que me ayude con esa frasecita ahí en Hebreos 5:9. Para los que le obedecen. Ajá, no es para los que le creen, sino ¿para quién? Para los que le obedecen. Porque ya dijo que nosotros somos, por allí más atrásito dijo que nosotros somos hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Entonces a eso nos dice que el Señor Jesús, habiendo padecido y habiendo aprendido la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para unos personajes interesantes, para los que le obedecen. Sígame, listo, yo obedezco todo lo que tú me digas, todo, porque he decidido negarme a mí mismo para poderlo seguir, morirme a mí mismo para poderlo seguir, y si no, no lo voy a poder hacer. Que estos son unos padecimientos muy duros, sí, por un tiempo tenemos que ser así, mientras viene Él por su iglesia. Eso va a ser de todos los días, la lucha, pero vale la pena, porque vamos a ver frutos abundantes que redundan en nuestra bendición diaria. Bien, hermana Nelcy, Isaías 50, es un versículo bien curioso que me encontré ahí. Versículo 5. Jehová, el Señor, me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. ¿Quién está leyendo eso? El profeta. El Señor Jesucristo. Y bueno, el Señor Jesús después, pero era un profeta. ¿Se hablaba de él en el Antiguo Testamento? Claro. Y él leyó esto. Oye, ¿cómo fue, Nelcy? Por favor. Jehová, el Señor, me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Él ya abrió nuestro oído, claro. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y entonces dice el Señor, oye, Él abrió mi oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Y es triste cuando uno de verdad escucha que el hermano se volvió atrás. La verdad es que nadie se puede volver atrás. La verdad es que al hermano peca, sí, están dando en una condición que no le corresponde y por eso sufre, porque sabe que está mal delante de Dios. Pero ¿cómo se vuelve atrás? Del santo mandamiento de Dios. ¿Cómo? Si ya es una obra hecha y terminada. ¿Cuál, mami? Versículo 5. Dice en esta versión, en la TLA, el mismo versículo que yo, Nelcy, Isaías 55 dice, Dios me enseñó a obedecer y no he sido rebelde ni desobediente. Él abrió el oído y allá en lo que leíamos en Hebreos 5 del 8 al 9, aprendió obediencia, fue perfeccionado y no fue rebelde. Al contrario, vino a ser el modelo, el ejemplo para nosotros. Salmo 40, Milena. Ya vamos a terminar con mi parte. Del 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Pare un poquito ahí. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Entonces pensemos, como él está diciendo, el Señor Jesús está leyendo eso. Entonces no es que lleve los diezmos a la iglesia, ni que vaya a la iglesia, ni que ponga cara de santo, nada de eso, él no quiere nada de eso, ni que ayune 40 días, ni 20 días, ni 15. Él, creo que eso no es el sacrificio ni la ofrenda que él le agrada. No le agrada, nadie dice no le agrada. ¿Qué será lo que le agrada a mí? Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Te imaginas, Milena, al Señor Jesús leyendo esta porción de la Escritura? Si no la hubiera leído, no hubiera entendido esto, ¿dónde estaríamos nosotros? Entonces él entendió que no era los sacrificios de los animales ni de nada de eso, sino que necesitaba unos oídos abiertos y se dedicó a estudiar la Escritura para que la Escritura abriera sus oídos. Y entonces pudo expresar todo lo que en el rollo del libro estaba escrito de él y pudo entender que hacer la voluntad de Dios era lo que a él le agradaba. Y su palabra está en medio de mi corazón. Es una pequeña reflexión, hermanos, para que de verdad nos acerquemos de esta manera sencilla al Señor, despojándonos de toda excusa, despojándonos de todo aquello que nosotros creemos que es un obstáculo para que nosotros no podamos dejar de pecar, para no acercarnos al trono de la gracia y recibir oportuno socorro. Creo que nos debemos despojar un poco de esas prebendas y acercarnos a Él y venir a Él y de verdad estar atentos a su voz, llenarnos de su deseo, de su voluntad para que podamos resistir todo el tiempo, porque
porque los días son malos. Eso, o sea, es que eso hay que repetirlo porque es la verdad. Si no lo hacemos, ¿para dónde vamos? ¿Qué le vamos a dar a nuestros hijos, a nuestras hijas? ¿Qué les vamos a expresar? ¿Qué van a ver ellos de nosotros? Si tienen que ver es al Señor todos los días y lo que ven es un hombre malgeniado, un hombre grosero, o patán, o maltratador, o lo que sea, y creyente según él. Entonces es necesario que nosotros nos acerquemos de esta manera al Señor, mire, sencillito, ir a las Escrituras y descubrir al Señor Jesús y verlo a él y decidirnos por él, decidirnos ser imitadores del Señor Jesús. Imitadores no, ser hacedores de las cosas que el Señor Jesús hizo estando en el cuerpo. Hermano Alexander, mientras yo miro aquí una cosita, usted busca Isaías 53, por favor. Isaías 53. Dice Hebreos 10, versículo 10, leyendo el Salmo 40 dice, en esa voluntad somos santificados. Escucha lo que dice Hebreos 10:10. En esa voluntad, la que al Padre le agrada, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Ya somos santificados? Parece que la pelea la tenemos ganada, hermanos. Parece que esos montes sí se pueden desarraigar y ser echados en el mar. Definitivamente lo podemos hacer porque estamos santificados por el cuerpo de Cristo que llevó nuestros pecados en la cruz, o a la cruz más bien, en su cuerpo a la cruz. Entonces le decía que Isaías 53:9, hermano Alexander. Y se dispuso por los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces, ¿por qué lo mataron? Si nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y sigue diciendo, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la de voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Además dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué falta por hacer, muchachos? Hermanas, ¿qué falta por hacer? Parece que nada. Que lo que tenemos es el terreno ganado. Que lo que necesitamos es determinarnos, acercarnos al trono de la gracia confiadamente y venir a decirle al Señor, auxilio, necesito un oportuno socorro hoy, necesito tu socorro en esto. Porque creo que el ser humano en ocasiones tiene la costumbre de que si algo malo le está sucediendo, más se aleja de la ayuda, del socorro, más obstinado, más terco, más como quiera, se vuelve. Pero el Señor Jesús no fue así, nuestro modelo no fue así. Él vivió en el amor del Padre, se deleitó en ese amor, y eso no le dijo que no iba a aparecer, que no tenía que aprender, pues vivió lo que cualquier ser humano tiene que vivir, por ser igual a nosotros. Y quiero decirles algo, Juan 14, ese me gustaría que lo leyera la señora Nubia. Juan 14:30, esto lo vimos anoche, Nubia. No hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Muy bien. ¿Qué piensa de eso, Nubia? De acuerdo a lo que se ha hablado esta mañana, ¿qué piensa ahora sí con ese versículo? Pues que yo debo decir lo mismo, que él nada tiene en mí, porque ya el Señor todo lo hizo. O sea, así debe ser. Pero pues uno a veces abre puerticas y parece que tuviera algo en mí. En mí. Sí, él en mí, sí. La puntillita, ¿se acuerda lo que hablábamos anoche? Sí. Alguien vendió una casa y se la vendió al diablo. Se la compró al diablo más bien. Le compró una casa al diablo. Y el diablo dijo, se la vendo. Yo casi que se la regalo, pero con una condición, déjeme colgar mi sombrero en una puntilla cada vez que yo quiera venir a colgar el sombrero ahí. Sí, ya se los había contado hace como unos 8 años. Y compraron la casa y el diablo golpeaba, le abría la puertica, él colgaba su sombrero y a la hora que le diera la gana se iba. Y así por mucho tiempo. Entonces el Señor Jesús dice algo claro, el príncipe de este mundo nada tiene en mí. Hay luchas, sí, y las luchas son porque son muchos los pensamientos que se agolpan, que nos atacan, son muchos dardos de fuego del maligno que están ahí, y Efesios dice, levante el escudo de la fe, para que eso no entre a su mente, o a la mía, pero hay pensamientos que uno le permite entrar, o sea, una puntillita está allí para que el demonio venga a colgar sus pensamientos. ¿Qué pasa con esos pensamientos? 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, hasta que uno se la cree, y entonces uno ya ni sabe qué pensar, ni qué creer, ni nada, sino que ese pensamiento está ahí, y si no es el otro, y es el otro, hasta que se convierte en una costumbre, en una manía, en lo que ustedes quieren pensar de esa manera. Pero es necesario que nosotros, como nuestro maestro, digamos, el príncipe de este mundo nada tiene en mí, y empezar a luchar contra todo ese tipo de montañas, de pensamientos, de gigantes que hay en la mente, y echarlos fuera. Echarlos fuera, es necesario hacerlo, y eso lo tiene que hacer usted y lo tengo que hacer yo. Nadie más lo puede hacer por nosotros, porque Él ya venció. Él ya nos dio una tierra libre
conquistada y todo, y que produce fruto abundante, alimento abundante. Entonces nosotros necesitamos determinarnos ya a no, como dijo ahorita Nubia, a no abrir una puerta, un huequito, una celosía, nada por donde el enemigo pueda penetrar, y que podamos con autoridad decir, él no tiene nada en mí. ¿Qué pone Satanás en mí? Los pensamientos contrarios a Dios, al carácter de Dios, al pensamiento de Dios, a lo que Dios es. Puede poner un pensamiento en su vida de que yo no soy nada, de que no valgo nada, de que yo soy el menos de todos, porque el pensamiento que puso Satanás en su mente es, mira cómo la gente crece, mire cómo estudió, mire el duro, mire la dura, mire ese cuerpo de esa mujer, y yo hago ejercicio y no puedo, mire esa barriga, esa no sé qué, todo lo que las personas hablan cuando no son conformes con su vida. Y eso lo hace el enemigo que pone ese tipo de pensamientos en la cabeza, porque se le abre una puertica. Y eso se puede convertir en una obsesión. Yo soy mala madre o mal padre, o yo soy esto, yo soy, bueno, lo que sea que no es, que el enemigo mete en su mente son pensamientos que se necesitan echar fuera, que no les corresponde porque ese no es el territorio de ellos. Este es el territorio de los pensamientos de Dios. Este es el territorio de querer hacer la voluntad de Dios. Este es el territorio de la adoración, de presentar sacrificios agradables a Dios día con día. Este es el territorio de aprender a ser misericordiosos, aprender a amar. Este es el territorio de aprender a agradar a Dios. Ahí es donde se agrada a Dios. Ahí, teniendo los pensamientos de Dios, haciendo nuestra su palabra, su mandamiento. Y su amor nos va a proteger, su amor nos va a cuidar, porque ahí vamos a permanecer. Acerquémonos al trono de la gracia. Confiadamente acerquémonos y manifestémonos en nuestras debilidades a Dios, que ya las conoce, pero Él quiere vernos allí, despojándonos de todo, humillándonos delante de Él, y diciéndole, Señor, yo no puedo, tú ya hiciste por mí, yo quiero creer eso, yo quiero vivir. ¿Cuántos creyentes se maltratan, Dios mío, viviendo lo que no les corresponde vivir? Entonces yo creo que la invitación de esta mañana es extraordinaria, a ser seguidores del Señor Jesús, seguidores plenos del Señor Jesús. Voy a leer un salmo completo, lo voy a leer para terminar esta mañana. Un salmo que leyó el Señor Jesús, uno de los tantos, porque Él los leyó todos, pero un salmo que, digamos, que nos lleva a un paseo por todo lo que hemos visto esta mañana. Seamos participantes de los padecimientos de Cristo, quien triunfó, quien derrotó el pecado, quien no abrió puertas. Seamos participantes de los padecimientos de Cristo, que determinó abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Decidió abstenerse de todo eso. No es para mí. Esta vida no es la que mi Padre me mandó a vivir. Nosotros como seguidores de Jesús, libres que somos, porque Él nos trajo libertad, pero no la libertad que nosotros vemos hoy, que llama libertad, que libertad no tiene nada, sino como la que Él entendió. No una libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos, como hijos de Dios, así como lo hizo Él. Una libertad plena, eficaz, llena de fruto de vida. Esa es la libertad que el Señor nos manda a vivir. Seamos participantes de los padecimientos de Cristo como hijos amados. Seamos participantes de esos padecimientos. Dice 1 de Pedro 1:23 y el capítulo 2:11 dice, nosotros nacimos de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. A nosotros no nos hizo renacer nuestro papá o nuestra mamá, fue el Espíritu Santo por la palabra de Dios. O sea, somos criaturas totalmente capacitadas para vivir la vida de Cristo, para vivir la vida de Cristo. Estamos capacitados, y lo digo por mí, bueno, y les repito, como siempre, el que está enseñando necesita aprender igual que ustedes todo esto que estamos viendo. Necesita vivirlo, desarrollarlo, como el Señor manda que tenemos que hacer. Abstengámonos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pensamiento que no sea de Dios, desechémoslo. Nos invita a eso en esta mañana. Salmo 34, terminamos ahí. Es una poesía, es un poema extraordinario que se encontró el Señor Jesús allá en los pergaminos y se puso a leerlo y creo que se identificó plenamente. Por eso nosotros estamos sentados hoy en esta mesa, en ese banquete extraordinario que Él nos ofrece. Entonces empieza el Señor Jesús diciendo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. O sea, los pensamientos que son, las palabras que son, las acciones que son. En Jehová se gloriará mi alma, mente, voluntad y emociones. Se van a gloriar en Él. Lo dirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él, a Jehová, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Necesitamos, como para saber si es buena una comida, hay que degustarla. Lo mismo con Dios. Necesitamos degustar todo lo que vimos esta mañana y vamos a probar que Dios es bueno, que Dichoso,
Feliz el hombre que confía en él, la mujer que confía en él, el joven que confía en él, la niña que confía en él. Teman a Jehová ustedes sus santos, pues nada le falta a los que lo conocen. Nada le falta a los que lo conocen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Hay veces uno no emprende como cristiano porque está lleno de temores y de miedos. Pero ¿qué le producen los temores y los miedos? Su manera de pensar, que lo aleja de la verdad, que lo aleja de su identidad, que lo aleja del seguimiento de Cristo. Pero ahí dice dos cosas muy grandes. Teman al Señor, conózcanlo, todos sus santos, pues nada le falta a los que lo conocen. Los animales tienen hambre, sí, ellos tienen hambre y necesitan, pero los que buscamos al Señor no tendremos falta de ningún bien espiritual, de salud, material, de todas las áreas. No tendremos falta de amor, de misericordia, de gozo, de paz, de esperanza, de fe. No vamos a tener falta de ningún bien. Vengan, hijos míos, escuchen, el temor del Señor les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Está leyendo esto el Señor Jesús. Que desea muchos días para ver el bien, pues guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Estamos repasando todo lo que vimos hoy. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguele. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Yo creo que el Señor Jesús fue escuchado por su Padre. La ira de Jehová contra los que hacen dice, la ira de Jehová contra los que hacen el mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Para eso fue la obra de la cruz. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Yo quiero que estos dos versículos 17 y 18 los mediten esta semana a profundidad, los estudien. Claman los justos y Jehová oye. Yo puedo decir que hay veces uno siente que Dios no lo oye. Los libra de todas sus angustias. No, si se pone uno a pensar en la vida, pues tampoco. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Yo hay veces le lloro, le digo, pero no, quebrantado de corazón, abro comillas, y nada. Y salva a los contritos de espíritu. ¿Qué será eso? Bien. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas? Muchas. Eso lo entendió el Señor Jesús. Claro, él leyó, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Escuchen eso. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. ¿Qué queda en el corazón? Muy cortico, de Nelcy, esta mañana. ¿Tú quieres decir algo? Bueno, creo que es clara la escritura donde dice que ejemplo nos dejó, ¿no? Para que sigamos sus pisadas. Y pues, ¿qué se puede, digamos, agregar a lo que siempre y cada 8 días estamos repitiendo al respecto? Y es que, pues, todo está en nuestra voluntad, nuestra decisión para que, y en la mía, pues, para que realmente pueda ser ese manifestador, ¿no? De lo que Él es, que se supone es mi cabeza, que ya no vivo yo y vive Él en mí. Entonces, pues realmente es tremendo ver que no tenemos, porque no pedimos, dice la Escritura. Y realmente es maravilloso ver que todo es a través de Él, todo es mediante Él, que nos da esa esperanza, ¿no? Para seguir, para avanzar, para permanecer hasta el fin. Y que la única manera de purificar nuestras almas realmente es por la obediencia a la verdad, mediante el poder del Espíritu Santo, porque Él es el que hace la obra en nosotros. Y pues realmente creo que pues es necesario más bien esa relación diaria y la comunión íntima, y también en todo momento, no importa en dónde estemos, cómo estemos, pero el tener esa relación con Él realmente nos afirma para tener la fe que tuvo el Señor Jesucristo y saber que al Él haberlo hecho ya todo, nosotros pues somos, como Él dijo, más que vencedores. Gracias. Egna. Bueno, me es necesario escuchar de nuevo estas cosas de parte de mi padre. Muchas veces en mi diario vivir, a veces no encuentro como la salida, ¿no? O sea, como que yo digo, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero él vuelve y me dice, aquí estoy yo pude hacerlo, tú también puedes. Si yo estoy contigo, tú lo vas a lograr. Entonces, me siento muy agradecida con el Señor de que Él siempre es propicio para con mis cosas, para con mi mente, para con mi familia. Y pues, aunque es una enseñanza que ya la sabemos, pero vuelvo y repito, me es necesario escucharla de nuevo porque me llena de
de esperanza, de energía y de conocimiento para afrontar las cosas que en el diario vivir la sociedad me ofrece. Gracias, hermana Egna. ¿Milenita va a decir algo? Sí, me pareció muy bonito ver que al Señor Jesús también fueron abiertos sus oídos y eso me llama la atención porque fue por eso que pudo conocer al Padre y amarlo y como lo amó pudo padecer. Entonces a nosotros también se fueron abiertos los oídos y eso me parece impactante porque, como decía, 100% Dios, imposible, porque también le abrieron sus oídos para poder entender. Entonces eso para mí es impresionante y que ahora puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia, no para encontrar socorro, sino dice oportuno socorro. Entonces, Él siempre es propicio y gloria a Dios por eso. Gracias, Mile. Felipe levantó la mano. Me parece impresionante porque pues la Biblia es muy clara, creo que uno lo puede ver en el tema de que Dios es poderoso, ¿cierto? Y que por encima de él nada hay, entonces que todo se rige a su voluntad, pero que también asimismo nos dio como un regalo muy grande que fue esa voluntad para nosotros poder decidir y tomar nuestras propias decisiones y sobre todo con responsabilidad, ¿sí? Y que asimismo como leíamos hoy, de que el Señor tuvo que padecer para podernos entender, ¿cierto? Y ser misericordioso con nuestros padecimientos, pero también que efectivamente tenemos que, así como nos dio la voluntad y nos recuerda todo el tiempo, tienen que ser valientes. Nosotros mismos también lo tenemos que hacer, ¿sí? Lo que hemos hablado de pronto no es mágico. Claro que hay que Dios está con nosotros, que es sobrenatural, pero también de mí depende, ¿sí? De mí depende. Y por eso, como decía Primera de Pedro 2, en el 11 dice, amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos os abstengáis. No dice, pues obviamente que es de pedirle a Dios que nos ayude siempre, pero dice, hágalo usted, absténgase de los deseos carnales, ¿sí? Tenga el poderío para hacerlo, porque el Señor Jesús, pues, lo hizo y él fue tal como nosotros, fue tal como yo, fue un hombre que padeció. Entonces, eso se me hace impresionante que siempre, digamos, tengo que estar ahí en esa diferenciación de saber que Él está conmigo, pero que también depende de lo que yo haga, ¿sí? De que soy salvo y que no, lo que haga no depende de mi salvación, o mi salvación no depende de lo que haga, pero sí tengo que actuar como se debe, porque ahí precisamente dice la palabra que Él nos dejó su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y también no sé si tengo tiempo para leer un salmo que de pronto se me hace importante, Joa, ¿se puede? Listo. El Salmo 139. Siento que en Reina Valera es bonito leer, pero de pronto creo que en esta otra versión es un poquito más claro, aunque si les soy sincero, hay un pedacito el que de pronto no logro comprender del todo, pero igual lo quiero leer. Salmo 139 dice, es importante creo que leerlo todo, pero lo más bonito es la parte final, pensando en lo que se hablaba de que de todas maneras es importante reconocer, es importante ir a Dios y saber que aunque Él sepa lo que yo pienso, que así como dice este salmo, pues es importante buscar a Dios en todo momento. Dice, Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí, sabes cuando me siento y cuando me levanto, aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos, sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas. Todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. Me tienes rodeado por completo. Estoy bajo tu control. Yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento. Queda fuera de mi alcance. Jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría. Si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. Si yo quisiera que fuera ya de noche para esconderme en la oscuridad, de nada serviría. Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti, hasta la noche brilla como la luz del sol. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. El poder de Dios, ¿no? Dejándolo bien clarito. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra.
Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Dios mío, qué difícil me resulta entender tus pensamientos, pero más difícil todavía me sería tratar de contarlos. Serían más que la arena del mar y aún si pudiera contarlos me dormiría y al despertar todavía estarías conmigo. Dios mío, cómo quisiera que a los asesinos los apartaran de mí, cómo quisiera que les quitaras la vida. Sin motivo alguno, esa gente habla mal de ti y se pone en contra tuya. Dios mío, yo odio a los que te odian, aborrezco a los que te rechazan, los odio profundamente. Tus enemigos son mis enemigos. Creo que habla de los enemigos y los temas que podamos tener ahí, esas puntillitas. Y este pedazo es el que para mí es fundamental en el sentido de que Dios ya sabe todo de mí, lo viene relatando, pero aún así dice, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos, enséñame. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Se me hace como bonita esa palabra ahí para cerrar la enseñanza. Era eso, gracias. Estaba cerrado el micro, Joita. ¿Cita quiere decir algo antes de Jenny? Gracias. Ya. Se me hizo pensar como en una cercanía, haciéndolo práctico como en ejemplos. Cuando una persona que va a correr los 21K quiere encontrar la forma correcta de cómo se respira, cuál debe ser el paso, de qué manera uno se va al que ya ganó los 21K. Cuando una persona quiere saber mucho de alguien, o sea, de algo en específico, se va al que ya venció. Entonces se me hace muy bonito que él se acerque a nosotros de esa manera. Hoy nos recuerda, yo estuve tentado en absolutamente todo, pero pude vencer, porque ¿para qué nos diría que siendo maldecido, pues él no devolvió con maldición, ¿no? O sea, uno podría decir, ay, tan bonito, pero en realidad es haciéndonos parte, haciéndonos entender su humanidad y la decisión que tomó. Y me llama la atención porque solamente así es como tiene sentido que se haga pastor, como dice acá en Primera de Pedro, pastor de nuestras almas, ¿no? Solamente así, porque éramos ovejas descarriadas. Y como si fuera poco esto, dice acá en Primera de Corintios 10:3, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos deja ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Eso no dice que hace falta nada. O sea, lo que hoy nos da es una garantía absoluta de que aparte de que estamos siguiendo al que ya venció, vamos a vencer y que Él nos ayuda a hacerlo. Entonces me parece muy especial el día de hoy. Gracias, Anulia Ramírez Peña. Nubia, ¿quiere expresar algo? Pues estaba pensando que las dos naturalezas que combaten dentro de nuestros miembros, ¿cierto? Entonces es una guerra ya continua en que un día hago mi voluntad, mi propio ego, mi egocentrismo, sí, que dice que combaten entre ustedes envidias y un poco de cosas que nombra ahí el libro de Santiago. Entonces yo decía, bueno, el Señor dice en el Salmo que busque, que el que teme a Dios vive dichoso, que el que confía en Él, y bueno, entonces definitivamente estaba pensando en lo que dice que el diablo nada tiene en mí. Y yo decía, pues entonces, ¿de qué debería tener miedo? En realidad no debería uno temer de nada, o sea, absolutamente, porque es que ya venció. Y ya venció quiere decir, o sea, uno lo dice como una muletilla en realidad, pero en realidad es así, es verdad. Entonces yo estaba pensando ahorita, yo decía, pero que entonces tiene uno miedo, no debería ser así, deberían estar completamente confiados, porque él además dice, si 7 veces cayera el justo, 7 veces lo levantará. Y es de todas esas cosas, ay, yo no sirvo para nada, ay, todo me sale mal, nada vale la pena, mire, todo me sale, no tengo dinero, lo que sea, X. Cualquier cosa que uno, o esas fortalezas que se mete uno en la cabeza por años, que yo soy así, que es que yo, sí, no cambio y bueno, en fin. Y dice 7 veces se va a caer usted, pues 7 veces lo va a levantar. De todo eso, o sea, confíe, tranquilo. Igual todos somos seres humanos, todos es más, yo veo que todos padecemos, o sea, todos tenemos aflicciones, todos luchamos, tenemos luchas, eso es, pero lo más bonito es que nos esforcemos, que perseveremos. Yo tengo un lema que siempre digo, no me diga que no se puede. Entonces, sí se puede,
sino que de verdad debemos esas dos naturalezas que combaten allá adentro, pues de cuál me alimento yo más, si la del espíritu o la de la carne, si la de esos deseos carnales que decía ahorita Felipe o realmente del espíritu. Entonces todo depende de mí. Sí hay que hacer un esfuerzo, sí hay que luchar, sí hay que perseverar para que esta carne no nos domine. Gracias, Nubia. Bueno. Sí. Pero bueno, yo creo que